Hoy nos sumergimos en un documento que, la verdad, busca ser mucho más que un simple reglamento. La Ley General de Aguas de México. Así es. A menudo cuando pensamos en leyes, nos imaginamos textos densos, complicados, pero la gran pregunta que queremos explorar hoy, basándonos únicamente en sus propias palabras, ¿es este texto una verdadera hoja de ruta para redefinir nuestra relación con el agua o es solo una colección de buenos deseos? No, exacto, esa es la cuestión. Vamos a desmenuzar su ADN para entender su potencial. Y para empezar, lo más básico. ¿Qué nos dice esta ley sobre sí misma en sus primeras líneas? ¿Cuál es, digamos, su carta de presentación? Esa es la pregunta clave, porque su carta de presentación lo cambia todo. Desde el primer momento, la ley dice que no es una ley cualquiera, se define como reglamentaria de la Constitución. Reglamentaria. Lo que hace es ponerle la letra chiquita a un derecho que ya está en la Constitución, el derecho humano al agua, para que no se quede solo en el papel. O sea, para hacerlo realidad. Justo. Su misión textualmente es garantizar el acceso, la disposición y el saneamiento del agua para todas las personas. Y ojo, aclara que es de orden público e interés social. Un término legal que suene importante. Y lo es. Básicamente significa esto es prioritario, va en serio y nos compete a todos. Ok, entonces no estamos hablando de una ley técnica sobre cómo construir una presa, Para nada. sino de una ley que busca blindar un derecho humano. Suena muy ambicioso, y cuando uno sigue leyendo, en la parte donde define su objeto, esa ambición, pues, se dispara. Totalmente. No solo habla de garantizar el derecho, sino que menciona explícitamente que la gestión del agua debe tener perspectivas de género, de discapacidad, interculturalidad, hasta una perspectiva ecosistémica. Esto no suena a la ley de aguas tradicional, ¿verdad? Para nada. Es un cambio de paradigma total. Lo que nos dice ese apartado es que la ley no ve el agua como un simple recurso que se mide en metros cúbicos. Claro. La ve como el centro de un ecosistema social y natural. Al incluir estas perspectivas, reconoce que el acceso al agua no es igual para una mujer en una comunidad rural que para un habitante de una ciudad. O que las soluciones no pueden ignorar a los ríos y acuíferos. Exacto. Busca construir todo el esqueleto legal y de políticas públicas para proteger este derecho desde todos los ángulos posibles. Incluso introduce un concepto que va más allá de la ley, la cultura del agua, Ah, sí. que busque generar una conciencia y responsabilidad colectiva. Eso de la cultura del agua suena bien, pero ¿no corre el riesgo de acabar culpando al ciudadano por dejar la llave abierta mientras ignoran los grandes consumos industriales o agrícolas? ¿Cómo equilibra la ley esa responsabilidad? Es una observación muy pertinente. La ley, en su diseño, intenta equilibrarlo. Si bien promueva esa cultura a nivel individual, la mayor parte de su estructura se enfoca en regular a los grandes sistemas. En establecer responsabilidades claras para el Estado. Justo. La idea es que la cultura del agua no sea una excusa para la inacción gubernamental, sino un complemento. Es decir, que tanto el ciudadano como el gobierno y los grandes usuarios entiendan el valor del agua. Para lograr todo esto, la ley se organiza de una forma muy metódica. A ver, ¿cómo es esa estructura? Porque con tantos objetivos, desde lo cultural hasta lo legal, me imagino que debe ser compleja. En realidad es bastante intuitiva. Imagínala como un manual de instrucciones que va de lo más general a lo más específico. Ok, primero, en un título inicial te dice, ¿esto es de lo que vamos a hablar? Define qué es el agua, qué es una cuenca, etc. Pone las reglas del juego. El glosario, digamos. Algo así. Después, el siguiente gran bloque se dedica por completo a definir el porqué de todo. Detalla qué significa el derecho humano al agua y cómo se conecta con otros derechos, como la salud. Entiendo. Una vez que tienes claro el qué y el por qué, la ley pasa al quién. Otro título completo se dedica a repartir las tareas, qué le toca a la federación, qué a los estados y qué a los municipios. Y al final, el cómo. Exactamente. Al final te expliqué el cómo, los instrumentos, los planes, los programas. Es un camino lógico. Concepto, justificación, responsables y herramientas. Espera, antes de meternos de lleno en el cómo y el quién, quiero entender el alma de esta ley. Porque mencionaste que busca una gestión con equidad.
y eso la verdad no es común. ¿Cuáles son esos principios fundamentales que la sostienen y que guían todas las decisiones? Aquí es donde está el corazón de la ley, su brújula moral y jurídica. Hay varios principios que son potentísimos. Por ejemplo, Por ejemplo, la equidad intergeneracional, que básicamente nos dice, no te puedes acabar el agua hoy, tienes la obligación de dejársela a tus nietos. O el principio pro persona. Pro persona. sí, que ordena que cualquier duda en la interpretación de la ley se resuelva siempre a favor de la protección de la gente. Pero hay uno que es un verdadero cambio de juego. Indubio pro aqua. ¿Indubio pro qué? Suena latín de abogado. Sí, un poco. Significa, en caso de duda, a favor del agua. Ah, mira. Esto le da la vuelta por completo a la lógica tradicional, donde a menudo el desarrollo económico o los intereses privados tenían la ventaja en un conflicto. Claro. Esta ley, en teoría, pone el derecho humano al agua y la salud de los ecosistemas por encima de todo lo demás, si hay una disputa. Es una herramienta legal potentísima para las comunidades y para la defensa del medio ambiente. ¡Wow! Eso sí es una declaración de intenciones. Poner al agua primero. Y mencionaste otros principios. Sí, otro crucial es el de precaución. Nos obliga a tomar medidas para impedir la degradación del agua, incluso si no hay una certeza científica absoluta sobre el daño que se puede causar. Como prevenir antes que lamentar. Exacto. Piénsalo como la lógica de un médico. No se espera que tengas un infarto para recomendarte que dejes de fumar. Si hay un riesgo claro, se actúa para prevenir. Aquí es lo mismo. Si un proyecto industrial podría contaminar un río, este principio exige actuar antes de que el daño sea irreversible. Y finalmente, está el de progresividad. El cumplimiento del derecho al agua siempre debe mejorar, nunca retroceder. No se pueden quitar derechos ya ganados. Ok, con esa filosofía tan sólida, ¿cómo se ve este derecho al agua en la vida real? Porque suena muy bien en papel, pero ¿qué significa para una persona de a pie? ¿Qué puede exigir? Para que no quede en una bonita declaración, la ley es muy específica y desglosa este derecho en 6 elementos concretos. ¿Como una lista de verificación? Casi. Una lista de verificación que se debe cumplir. No basta con que salga agua del grifo. Tiene que cumplir estas 6 condiciones. A ver, ¿cuáles son? Debe haber agua suficiente y de forma continua para todos. Se acabaron los tandeos como política permanente. Importante. El agua debe ser segura, sin contaminantes que pongan en riesgo la salud, cumpliendo las normas oficiales. Tercero, accesibilidad. Todo el mundo debe poder llegar físicamente a una fuente de agua segura, sin discriminación y sin peligros. Y el cuarto. Esto es clave. El costo del agua y el saneamiento no puede ser tan alto que te impida cubrir otras necesidades básicas, como comida o medicinas. Ese punto es fundamental. Que pagar el agua no signifique no poder comer. Exacto, la ley protege esa dignidad. El quinto es aceptabilidad. Las instalaciones y servicios deben ser culturalmente apropiados y sensibles. Ah, claro. Por ejemplo, en cuestiones de género y privacidad en los baños públicos. Y sexto, acceso a la información. Tienes derecho a saber todo sobre la gestión del agua en tu comunidad, la calidad, los costos, los planes. Entendido. Estos 6 elementos juntos son el estándar mínimo que el Estado debe garantizar. Todo esto suena increíble. Los principios son potentes, el derecho está súper detallado. Pero siempre llegamos al mismo punto. ¿Quién se hace cargo? La pregunta del millón. Porque sin responsables claros, las mejores leyes se quedan en el papel. ¿Cómo reparte el juego esta ley? ¿Quién está en la mira si algo falla? Bueno, la ley es bastante directa en ese reparto de responsabilidades. A la federación, al gobierno central, le da el rol de estratega. El que piensa a lo grande. Eso. Le toca diseñar la política nacional, los grandes planes y, sobre todo, administrar las aguas nacionales, que son los ríos y acuíferos más grandes del país, siempre privilegiando el consumo humano. Es el director de la orquesta. ¿Y los gobiernos estatales? ¿Qué papel juegan? Los estados son como los coordinadores regionales. Deben adaptar la política nacional a su territorio, crear sus propias leyes y planes estatales y servir de puente entre la federación y el nivel más local. Ok. Se encargan de las aguas que están completamente dentro de sus fronteras y que no son federales. Pero la verdadera primera línea de batalla, la responsabilidad más directa con la gente, recae en los municipios. Claro, ellos son los que operan los sistemas de agua potable y drenaje en las ciudades, precisamente.
La ley lo dice sin rodeos. Es facultad y responsabilidad del municipio garantizar la prestación directa de los servicios. De todos los servicios. De agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. Si no sale agua de tu grifo o si el drenaje no funciona, el primer responsable es la autoridad municipal. Son la cara visible del sistema para la mayoría. Entendido. Ya tenemos el qué, el por qué y el quién. Ahora sí, vamos al cómo. Con una tarea tan monumental, ¿qué herramientas concretas les da la ley a estos 3 niveles de gobierno para que puedan cumplir su misión? Aquí es donde la ley intenta mirar hacia el futuro. El instrumento principal es una política hídrica nacional que se materializa en programas, pero la joya de la corona es la llamada Estrategia Nacional Hídrica. ¿Estrategia Nacional Hídrica? Y esto es interesante, porque no es un plan de gobierno para 6 años. La ley exige que esta estrategia tenga metas y escenarios a 10, 20, 40 y hasta 60 años. Un momento, metas a 60 años. Conociendo los ciclos políticos de 6 años en México, donde cada nuevo gobierno a menudo desecha los planes del anterior, ¿no es esto un poco utópico? Es una excelente pregunta. ¿Qué mecanismos establece la ley para que un plan de tan largo aliento sobreviva a los cambios de gobierno? Es la pregunta del millón. Y la ley intenta responderla con 2 anclas. La primera es la participación social y ciudadana. Estipula que la planeación debe ser pública, transparente e incluir a todos, especialmente a los grupos más vulnerables. La idea es que si la sociedad se apropia de estos planes a largo plazo, será más difícil para un político desecharlos. Que no sea un plan del gobierno, sino de la gente. Exacto. La participación no es cosmética. Se busca que sea un contrapeso real. ¿Y la segunda ancla? La segunda es el reconocimiento formal de los sistemas comunitarios de agua y saneamiento. ¿Qué son esos? La ley admite que en muchísimas zonas del país, especialmente rurales e indígenas, no es el gobierno quien gestione el agua, sino la propia comunidad, a menudo basándose en sus usos y costumbres. Claro, eso pasa mucho. Al reconocerlos legalmente como entidades sin fines de lucro, les da un respaldo y una voz en la planeación general. Es un ancla social, un reconocimiento de que la gestión del agua no siempre es de arriba hacia abajo. Entonces, al analizar su ADN, vemos una ley que no solo busca administrar tuberías, No, para nada. sino que intenta cambiar la mentalidad completa sobre el agua en México. La posiciona como un derecho humano intocable, con principios muy protectores y una visión de planeación que trasciende los ciclos políticos. Exactamente. Lo que el texto construye es un sistema integral. Define una filosofía muy clara con principios como el pro persona o el de precaución. Reparte responsabilidades de manera explícita, poniendo al municipio en la primera línea. Y crea herramientas para el futuro. Y lo más importante, intenta crear instrumentos como la Estrategia Nacional y la participación ciudadana para darle continuidad y legitimidad social a las políticas. En teoría, es el cimiento sobre el cual debería construirse toda la política hídrica del país. Después de este análisis a fondo, queda claro que el texto de esta ley es ambicioso y, la verdad, vanguardista. Establece un ideal muy claro sobre cómo garantizar el derecho humano al agua, con principios de equidad, sustentabilidad y participación que son difíciles de rebatir. Sin duda. Pero, como reflexión final, la gran pregunta que su propio texto deja abierta es precisamente la que nos hacíamos al principio. ¿Cómo se logra que este esqueleto legal tan bien diseñado se convierta en acciones concretas y efectivas frente a la enorme diversidad de desafíos hídricos, sociales y económicos que existen en cada rincón del país?